Y a ver, continuamos. Por favor, silencio. ¿Qué? Sí, aprovechamos estos minutos para que las personas que estén atrás puedan sentarse aquí en los asientos que están libres. Y ahora sí ya tenemos una buena cantidad de preguntas. Vamos a seleccionar algunas, ya que por razones de tiempo no podemos verlas todas. ¿De acuerdo? De acuerdo, a ver, vamos con la primera pregunta. Pregunta doctor Quimper. ¿En qué consiste el estrés postraumático y en qué porcentaje de mujeres que han abortado, digamos, se daría? Aquí bajamos. El síndrome de estrés postraumático es una condición que, como todos los síndromes, reúne un grupo de síntomas y signos que se presentan en los pacientes después de un trauma. El trauma puede haber sido un trauma físico, un accidente de tránsito, un trauma psíquico, el ser sometido a una agresión violenta con o sin daño físico. Y se describe que existe un estrés postraumático luego del aborto. Se le llama síndrome post-aborto. Pero hay muchas personas e instituciones que niegan la existencia del síndrome post-aborto. En Norteamérica, después de la Guerra del Golfo, hubo muchos soldados veteranos que se quejaban de una serie de problemas que constituían un síndrome que se vino a llamar el síndrome del Golfo. La Administración Estatal de Veteranos en Estados Unidos hasta ahora no reconoce la existencia del síndrome del Golfo. Y estoy hablando de varios cientos, si no miles, de soldados que estuvieron en el Golfo y que presentan estos problemas que, sin embargo, oficialmente no existen, porque nadie en la administración oficial acepta que existe el síndrome del Golfo. Igual ocurre con el síndrome posaborto. Y sin embargo, hay un número importante de mujeres. Yo no tengo estadísticas del resto del mundo. De lo que hemos visto en el Perú, en los hospitales del Ministerio de Salud, no se registra el síndrome posaborto. Pero en algunas instituciones privadas que trabajan en apoyo a la mujer que ha abortado, encontramos que hay alrededor de un 10% de mujeres que han abortado que están padeciendo este síndrome. Es posible que tengamos mucho más, pero que lamentablemente no podemos llegar a ellos. O sea, si resulta que esta es una condición que oficialmente no existe, no hay ni siquiera cómo registrarla en las estadísticas. Doctor, tenemos acá una pregunta que sería más una opinión personal de usted. En este caso sería, ¿cómo aconsejar a una persona que estaría pensando en estos momentos abortar? En realidad hay varias cosas que hacer. La primera es escucharla. Yo no me atrevería a dar ningún consejo si primero no he escuchado a la persona para entender qué es lo que está viviendo en ese momento y ver cuáles son los conflictos que está viviendo en ese momento. Yo soy director de un centro de conciliación y arbitraje del sector salud, y lo que hacen nuestros conciliadores, lo primero que hacen cuando ven a las dos partes en controversia es escucharlas, para saber cuáles son los puntos controvertidos. A veces resulta que no hay mucho que discutir, porque no es que los dos se quieran llevar el caballo entero, no, es que a uno le interesa la parte de adelante y al otro le interesa la parte de atrás. Entonces dejar que el que le interesa la parte de adelante tenga acceso a lo que le interesa y el que se lleva la parte de atrás tenga acceso a lo que le interesa es resolver el problema. O dos personas que se pelean por un bosque porque quieren explotar determinada especie de árbol. Y resulta que hay uno a quien le interesa las ramas o las hojas y el otro que le interesa la corteza. Esto no es incompatible, cada uno puede llevarse lo que le interesa, es más, pueden trabajar juntos. Entonces, en el caso de la mujer que presenta una dificultad frente a este tema de la gestación, hay que averiguar qué pasa. ¿Es casada? ¿No es casada? ¿Vive con sus padres? ¿Tiene cómo sostenerse? ¿Tiene un empleo? ¿El empleo está amenazado por la gestación? ¿Vive sola? ¿Tiene apoyo emocional?
En función de todas estas cosas se le puede dar algún consejo, pero lo principal es escucharla. Es impresionante la cantidad de gente que todo lo que quiere es que le escuchen. Y cuando termina de hablar y uno dice, bueno, ¿y qué esperas de mí? En realidad nada, ya me di cuenta. Me bastó contarte para darme cuenta de qué es lo que debo hacer. ¿Y qué piensas hacer? Voy a seguir adelante con mi embarazo porque este niño es mi hijo. Lo único que necesito es poner un poco de orden en mis cosas y ahí podemos ayudarlo. Esta es un poco la idea. O sea, tampoco creemos que nosotros somos capaces de resolver todo. De manera que siempre que tratamos de atender a una mujer así, y esto lo hacen las chicas que tienen esta oficina en donde reciben a las mujeres que piensan abortar, lo primero que hacen es rezar. Porque nosotros somos conscientes que somos criaturas y que Papá Lindo sabe las cosas mejor que nosotros, pues. Entonces le pedimos su apoyo, que nos ilumine, que el Espíritu Santo nos guíe para poder sobreorientar a estas personas y que los apoye y nos apoye. Después de todo se trata de salvar a sus hijos, ¿no? Y Dios no abandona a sus hijos, ni en el vientre. Bueno, y le hacen una pregunta relacionada al tema del aborto terapéutico. Dice, ¿en qué casos debería ocurrir o sería correcto procurar operar a la madre, obviamente en lugar del concebido, para interrumpir el embarazo? Para terminar el embarazo. En realidad nunca operan a la madre para terminar el embarazo. Operan a la madre para detener la hemorragia que le va a producir la muerte. Solamente que eso implica interrumpir el flujo sanguíneo en la placenta de ese embrión alojado fuera del lugar. Lo que se busca no es terminar el embarazo, lo que se busca es terminar la hemorragia. Pero esto es inseparable. Esto en ética se llama la doctrina del doble efecto. Estoy produciendo un segundo efecto no deseado, malo, porque es inseparable del efecto bueno deseado, que es la intervención quirúrgica para detener la hemorragia y salvarle la vida. Tomando de esto la parte del artículo que dice aborto terapéutico, se quiere hacer una lista de condiciones en las cuales sería justificado terminar el embarazo, porque la mujer corre riesgo. El desarrollo actual de la medicina permite en la gran mayoría de los casos salvar ambas vidas. Y hay algunos ejemplos interesantes, como lo que pasó con la hija de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, ustedes recordarán, fue primer ministro en España inmediatamente después del régimen de Franco. Y su hija era una chica linda que se embarazó y después de que estaba gestando descubrieron que tenía un tumor canceroso. Y entonces le ofrecieron las perspectivas que habían de administrarle quimioterapia o radioterapia o esto o lo otro, pero claro, en todos los casos esto ponía en peligro la vida de su niño. Y entonces ella dijo, yo no comienzo ningún tratamiento hasta que el niño no esté en condiciones de sobrevivir. Y así lo hizo. Lo sorprendente es que contra todos los pronósticos ella logró sobrevivir hasta que el niño estuvo en condiciones de seguir viviendo. Y ella murió. Y hay un testimonio muy bonito de su padre, su hermano, la gente que vivió alrededor de ella, de cómo ella prefirió morir antes que matar a su hijo. Ojo, que hubiera sido perfectamente legítimo que ella dijera denme el tratamiento. No es ni moralmente erróneo ni nada. Pero yo no tengo ningún derecho a bloquear la capacidad de amar de una madre que quiere ofrendarle su vida a su hijo. Hay una santa, Santa Yana Beretta, que era médico, que tuvo una historia parecida. Había tenido varios hijos, tuvo un embarazo y se complicaron las cosas y también murió porque no quiso recibir el tratamiento antes de que el niño pudiera nacer. Esto es un poco la perspectiva. Repito, si una mujer decide recibir el tratamiento y ese tratamiento produce la muerte de su hijo, ni ella ni el médico están haciendo mal. Es legítimo. Pero también es legítimo que la madre diga, yo no quiero matar a mi hijo.
¿Ya vas a morir tú? Me muero yo, pues. ¿Pero y qué piensas de los otros hijos? El Señor proveerá. Mi hermana tuvo 5 embarazos y solamente tiene un hijo. Bueno, después adoptó 2 más, que se los encontró por el camino. En realidad yo se los puse en el camino. Pero lo interesante es que ella tenía en la parte de atrás de su escritorio un letrerito muy viejo. Ella trabajaba en un colegio inglés y decía: "All I know about tomorrow is that providence will rise before the sun." Todo lo que sé de mañana es que la providencia va a salir antes que el sol. Yo soy el 6º de 6 hermanos. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Mi madre viuda tenía 45 años y nunca en su vida había trabajado. Y en mi casa nunca faltó el pan. Y yo, que soy el menor, estudié medicina, que es una carrera larga y costosa. La providencia divina existe. Hay que hacer lo que hace la gente que tiene fe: depositar su vida en las manos del Creador, hacer todo lo que podemos como si Él no existiera, con la confianza de que Él existe y que sabrá hacer lo que hace falta. Evidentemente tenemos que legislar para el mundo común y corriente, tenemos que actuar como médicos en el mundo común y corriente, pero no hace ningún mal que antes de intervenir quirúrgicamente a un paciente pasemos un ratito por la capilla antes de entrar al centro quirúrgico y poner nuestras manos en las manos del Señor. Recuerdo que eso le vi hacer a un médico evangélico en la clínica Good Hope cuando mi hermano tenía, qué sé yo, 7 años. Yo era más chico todavía. Lo había atropellado una moto y se había roto el brazo y había que coserle la boca, que la tenía hecho a flecos, y había perdido los dientes de adelante. Me impresionó desde entonces que este médico evangélico primero pasó a la capilla a rezar antes de entrar a operar a mi hermano. Tenemos otra pregunta acá, doctor. Si, en base a lo que usted ha expuesto en las últimas diapositivas, realmente el aborto podría aumentar en el Perú, ¿no? En este caso, si es que se legalizara que la mujer pudiese hacer esta interrupción terapéutica, ¿no? ¿Existe algún tipo de estadística mundial o específicamente en algún país donde después de haberse legalizado este aborto, estas cifras hayan subido o se hayan mantenido o hayan bajado? Sí, en realidad lo que pasa es que creo que las he pasado muy rápido o he sido poco claro en mi exposición, pero algunas de las cifras que he mostrado de otros países, de España, de México, Estados Unidos, de Europa en general, eran precisamente para mostrar cómo este fenómeno que se quiere instalar en América Latina ha venido ocurriendo en otros países. Y de hecho, en tanto se legalizó el aborto, las cifras se incrementaron enormemente. En Estados Unidos, 16 veces o más. Y aquí lo que ha ocurrido es que como no han conseguido introducir legalmente el aborto, lo que están haciendo es que han logrado aprobar un medicamento que se utiliza para la úlcera péptica, y ese medicamento se lo prescriben a una mujer para que aborte. Entonces es un producto que está en el mercado, lo usan con un fin distinto. Y lo peligroso de esto es que hay otros métodos que también se han diseminado. Por ejemplo, hay una técnica que se llama aborto por aspiración, y se ha diseminado en el Perú en cursos promovidos por el Ministerio, supuestamente para tratar los abortos espontáneos, el uso de la aspiración manual con una cánula que se llama cánula de Bartman. Este procedimiento lo registraban en las estadísticas del Ministerio como AMEU, aspiración manual de evacuación uterina, AMEU. El AMEU se le ha enseñado a los ginecobstetras de los hospitales de Lima para que sepan usarlo. Y entre las ventajas que tiene este método, según dicen, es que se puede hacer en el consultorio. No necesitas sala de operaciones, no necesitas anestesia. Yo jamás en mi vida haría un procedimiento de esa naturaleza en mi consultorio solo. Por principio, jamás hago un procedimiento solo. Creo que es irresponsable hacer un procedimiento solo. Puede pasar cualquier cosa. Como le pasó al boticario de la esquina en el hospital de la Merced cuando le puso una ampolleta de penicilina a un muchacho que le hizo un paro cardíaco y se murió. Y nadie sabía que era alérgico a la penicilina porque era la primera vez que le habían puesto penicilina. Entonces, el AMEU, la introducción de este medicamento contra las úlceras, está permitiendo que se hagan abortos clandestinamente con mucha mayor seguridad. Pero todavía lo más grave es que
los profesionales médicos están de alguna manera aliviando su conciencia, diciendo, pero no importa, pues, qué cosa es, todavía no es un ser humano, son unas pocas células nada más. Y eso es una vergüenza, porque los médicos deberían saber que se trata de un ser humano desde el primer momento. Lo que pasa es que si uno, como dice el dicho, si no vives como piensas, terminas pensando como vives. Entonces, cuando uno comienza a dejar pasar las cosas, termina relajando sus conciencias y al final de cuentas todo le parece bien, pues no hay problema que se haga así, si la gente quiere, ¿no? Donde va Vicente, lleva la gente, ¿no? Todos contentos y nadie se molesta con el otro. Déjalo pues si ellos quieren. O sea, tenemos que retomar nuestra condición de médicos que juramos, como el juramento hipocrático, que era de los griegos, no eran cristianos, ¿no? Que juran respetar la vida. Hoy por hoy hay muy poco respeto por la vida. Les digo que en Holanda se ha legalizado la eutanasia. No solamente la eutanasia del pobrecito viejito que está sufriendo mucho, no, simplemente ya me aburrí de vivir. O ya me aburrí de cuidar a este viejo. Y esto lo han hecho de alguna manera porque hacía tiempo que se venía haciendo, que cuando, o sea, lo han legalizado porque hace tiempo que se venía haciendo. Cuando se acababa el seguro de un paciente en una de estas casas de ancianos, le daban vuelta. Ya no hay plata, pues. ¿Con qué lo vamos a mantener? No podemos hacer beneficencia. Hay algunos pacientes holandeses que cuando se enferman, si son mayores, se van a Alemania, prefieren atenderse en Alemania y no en Holanda, porque no confían en su sistema. ¿Tienen miedo de que les den vuelta? Es el problema demográfico. Aumentan las personas mayores y cada vez nacen menos niños. Es un problema serio desde el punto de vista demográfico. Por eso quienes tenemos todavía tasas de reposición mayores de 2.1, tasas globales de fecundidad mayores que la tasa de reposición, tenemos esperanza. América Latina es la esperanza de la humanidad, no solamente porque tenemos oxígeno en la Amazonía, sino porque tenemos gente. Y además tenemos gente que tiene fe. A pesar de que en Brasil hayan infinidad de sectas evangélicas, a fin de cuentas todos somos cristianos. Y todos nosotros los católicos rezamos todos los días por la unidad de los cristianos, ¿verdad? Como rezamos por el Papa, rezamos por la unidad de los cristianos. Y todos ellos son cristianos. Y algún día nos reuniremos todos como un solo rebaño bajo un solo pastor. A lo mejor ahora con este cardenal argentino, ¿no? Si pudieron ganarle a Inglaterra en su casa, imagínate todas las cosas que podemos hacer con un papa argentino. De acuerdo, por un tema de tiempo, lamentablemente no vamos a poder seguir con las preguntas. Sin embargo, con el apoyo del doctor, nos comprometemos, digamos, a responder alguna de ellas en nuestro Facebook, ¿de acuerdo? Porque son preguntas bastante interesantes. Bueno, agradecemos nuevamente al doctor Kimper con un fuerte aplauso. Perfecto, y unos pequeños anuncios. A ver, si es que esto nos deja ya. Y le vamos a dar unas pequeñas encuestas que le va a tomar muy poco tiempo llenarlas. Por favor, nos van a ayudar mucho con el ciclo de charlas, si es que las pueden llenar. Otra cosa, los invitamos a la siguiente charla, ¿de acuerdo? Que será en 2 sábados, que tratará sobre enamoramiento y noviazgo. Oportunamente les haremos llegar a sus correos electrónicos o en nuestra página de Facebook los detalles de esta.